Reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes. Somos el Grupo I y el día de hoy voy a exponer el trabajo titulado Campaña Publicitaria Educativa para promover la cultura familiar de la no violencia, una propuesta desarrollada desde la asignatura Educación para la Identidad de Sexualidad y Convivencia Armónica. Este trabajo nace de una realidad que muchas veces se vive dentro de los hogares, los conflictos familiares, los gritos de las discusiones, la falta de escucha y en algunos casos la forma de la violencia verbal, emocional o física. Por esta razón, la campaña busca promover una cultura familiar basada en el respeto, el diálogo, la empatía y la convivencia pacífica. El objetivo principal fue diseñar e implementar una campaña educativa que ayuda a sensibilizar la violencia dentro del hogar. Además, se busca evaluar el impacto de la campaña mediante una encuesta diagnosticada y una encuesta final para conocer la percepción de los aprendizajes y el nivel de la satisfacción de los participantes. Descripción de la campaña. La campaña se denominó En mi familia hablamos con respeto y tuvo como mensaje principal menos gritos, más diálogo, menos violencia, más convivencia. Este mensaje fue elegido porque resume de forma clara la finalidad de la campaña: invitar a las familias a reemplazar las respuestas agresivas por formas de comunicación más respetuosas, afectivas y pacíficas. La campaña estuvo dirigida a estudiantes y miembros de la comunidad. Para ello, se utilizaron estrategias presenciales y digitales. Entre las acciones presenciales se trabajó con afiches educativos, espacios de reflexión y dramatizaciones relacionadas con situaciones cotidianas de conflictos familiares. Esta actividad permitió representar problemas reales como discusiones, falta de paciencia o poca comunicación, pero también mostró alternativas de solución basadas en el diálogo. En la parte digital se difundieron imágenes, mensajes y videos cortos mediante redes sociales y WhatsApp. Esto permitió implicar el alcance de la campaña y reforzar el mensaje educativo en espacios donde las familias tienen mayor interacción diaria. La campaña no solo buscó informar, sino que también generar reflexión. Por eso, antes de ejecutar la campaña, se aplicó una encuesta diagnóstica para conocer cómo se vive la convivencia familiar, el manejo de las emociones y la resolución de conflictos y la comunicación dentro del hogar. Luego, después de aplicar la campaña, se realizó una encuesta final para valorar el impacto, la utilidad y el nivel de satisfacción de los participantes. Para desarrollar esta campaña se tomó como base la integración de los ejes transversales, porque estos permiten relacionar los aprendizajes con situaciones reales de la vida cotidiana. En este caso, los ejes transversales fueron el socioemocional, la cultura de aprendizaje y el eje comunicacional y el eje lingüístico. En primer lugar, el eje socioemocional fue fundamental porque permitió abordar el reconocimiento y manejo de las emociones. Muchas veces los conflictos familiares aumentan porque las personas reaccionan de una mala manera, se enojan, se frustran o la impaciencia. Por ello, la campaña motivó a reflexionar sobre la importancia de respirar antes de responder, escuchar al otro y controlar los impulsos y expresar los sentimientos sin agredir. En segundo lugar, la cultura de aprendizaje permitió que los participantes analizaran su propia realidad familiar. Es decir, no se trató solo de recibir información, sino pensar cómo nos comunicamos en casa, cómo resolvemos los problemas, qué actitudes debemos mejorar. Este eje ayudó a convertir la campaña en una experiencia de aprendizaje comunitario. En tercer lugar, el eje comunicacional estuvo presente porque la campaña promovió el diálogo con la escucha activa y la comunicación asertiva. Una comunicación adecuada permite resolver desacuerdos sin llegar a gritos, insultos o humillaciones. Por eso se insistió en que hablar con respeto no significa evitar los problemas, sino enfrentarlos de una manera más sana. El cuarto eje, el eje lingüístico, se aplicó mediante la elaboración de mensajes claros, sencillos y comprensibles.
Los afiches, los videos y las frases utilizadas fueron creados como un lenguaje accesible para que las personas pudieran comprender el mensaje central de la campaña. Finalmente, la fundamentación también se relacionó con la violencia familiar. La familia es el primer espacio donde las personas aprenden valores, normas y formas de comunicación y manejo de relacionarse con los demás. Cuando en el hogar existe el respeto, afecto y diálogo, se fortalecen el desarrollo integral de sus miembros y esto también a su vez beneficia la convivencia dentro de la comunidad. Por eso, esta campaña se planteó como una estrategia educativa preventiva orientada a fortalecer el respeto, la empatía y la convivencia pacífica dentro del hogar. La metodología utilizada en este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque se recolectó información mediante encuestas y luego se analizaron los resultados con frecuencia por porcentajes y gráficos estadísticos. El estudio también tuvo un alcance descriptivo, ya que permitió identificar características relacionadas con la convivencia familiar. El manejo de emociones, la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos. El diseño fue no experimental y de corte transversal, porque no se manipularon variables, sino que recogió información en un momento determinado, antes y después de la campaña. La población también estuvo conformada por 25 participantes, entre estudiantes, familiares y vecinos de la comunidad. Como se trabajó con la totalidad de los participantes, la muestra fue censal. La técnica utilizada fue la encuesta, aplicada en 2 momentos. Primero, se aplicó una encuesta diagnóstica antes de la campaña, con el fin de conocer la situación inicial. Después, se aplicó una encuesta final y también o posterior a la encuesta para evaluar el impacto de la intervención. El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado con preguntas cerradas. En la encuesta diagnóstica se utilizaron opciones como siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. En la encuesta final se valoró la satisfacción de los participantes frente a la claridad, utilidad e impacto de la campaña. El procedimiento se organizó en varias fases. Primero, se realizó una revisión bibliográfica sobre los ejes transversales y la no violencia familiar. Luego, se diseñaron los materiales de la campaña como afiches, videos y mensajes. Después, se aplicó la encuesta diagnóstica. Posteriormente, se ejecutó la campaña, datos obtenidos mediante actividades presenciales y digitales. Y mediante esto final se aplicó por la encuesta y se analizaron los datos obtenidos mediante estadísticas descriptivas. Gracias. Después de aplicar la campaña, se realizó la posencuesta a los mismos 25 participantes. Esta encuesta permitió conocer si la campaña fue clara, si ayudó a reflexionar sobre la violencia familiar y si los mensajes fueron útiles para promover el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica. Los resultados de la posencuesta fueron positivos. La mayoría de los participantes manifestó sentirse muy satisfecho con la claridad de la campaña. También se evidenció que los mensajes ayudaron a reflexionar sobre la importancia de evitar la violencia familiar y reconocer que los gritos, insultos y humillaciones también son formas de violencia. Además, los participantes consideraron que los afiches, mensajes, videos fueron adecuados para sensibilizar a la comunidad. Esto demuestra que los recursos utilizados lograron comunicar el propósito educativo de manera comprensible y pertinente. Un punto importante es que la mayoría de participantes expresó interés en que se realicen más campañas exclusivas sobre no violencia familiar y convivencia pacífica. Esto demuestra que la comunidad está abierta a seguir participando en actividades que fortalezcan el respeto y el buen trato. El impacto principal de la campaña fue generar conciencia. No se puede decir que una campaña cambia toda una realidad de forma inmediata, pero sí puede abrir espacios de reflexión
diálogo y aprendizaje. En este caso, la campaña permitió que los participantes reconozcan la importancia de mejorar la comunicación familiar y resolver los conflictos sin agresiones. Resultados obtenidos. En cuanto a los resultados de la encuesta diagnóstica, se evidenció que algunas familias sí practican el diálogo, el respeto, pero también existen dificultades que justifican la necesidad de la campaña. Por ejemplo, en la pregunta sobre ¿en mi familia dialogan con respeto cuando se presenta algún problema? El 44% respondió que siempre, lo que es positivo. Sin embargo, también hubo participantes que respondieron a veces, casi nunca o nunca, lo que refleja que todavía hay familias que necesitan fortalecer la comunicación. En la respuesta sobre si las personas intentan calmarse antes de responder cuando alguien se enoja en casa, el 36% respondió que siempre. Esto demuestra que existe un grupo con control emocional adecuado, pero también se identificó dificultades en la regulación de emociones, lo cual puede generar conflictos. Respecto a si en mi hogar se evidencian los gritos, insultos o palabras ofensivas, los resultados reflejaron un nivel intermedio de convivencia. Algunas familias evitan estas conductas, pero todavía se presentan expresiones verbales negativas que afectan la armonía familiar. También se analizó si los miembros de la familia escuchan con atención antes de opinar o responder. En este caso, el 40% respondió que siempre, pero el resto de respuestas mostró que aún se debe fortalecer la escucha activa. Otro resultado muy importante fue que muchas familias buscan acuerdos para resolver los conflictos de manera pacífica. Sin embargo, también se evidenció que un grupo no aplica de forma constante estrategias de diálogo y negociación. En la encuesta final, los resultados fueron muy favorables. La campaña fue valorada positivamente por los participantes. Por ejemplo, el 92% manifestó estar muy satisfecho con la claridad y comprensión de la campaña. El 88% indicó que los mensajes le ayudaron a reflexionar sobre la importancia de evitar la violencia familiar. Además, el 72% consideró que la campaña promovió el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica. También se indicó que el 68% reconoció con mayor claridad que los gritos, insultos y humillaciones son formas de violencia. Este resultado es muy importante porque muchas veces la violencia no se reconoce cuando no es física, pero la campaña permitió visualizar también la violencia verbal y emocional. De manera general, los resultados obtenidos muestran que la campaña fue aceptada por la comunidad. Los mensajes fueron comprendidos y las actividades lograron sensibilizar a los participantes sobre la importancia de construir hogares más respetuosos y libres de violencia. Como reflexión final de esta campaña, permitió comprender que la prevención de la violencia familiar no solo depende de sancionar las conductas agresivas, sino también educar, orientar y sensibilizar a las personas desde la comunicación, la empatía y el respeto. La experiencia demostró que muchas veces las familias necesitan espacio para hablar sobre su forma de convivencia. A veces se normalizan los gritos, los insultos o la falta de escucha sin reconocer que estas acciones también afectan emocionalmente a los miembros del hogar. Desde el ámbito educativo, esta campaña permitió relacionar la teoría con la práctica. Los ejes transversales no quedaron solo como conceptos, sino que se aplicó en una problemática real de la comunidad. El eje socioemocional ayudó a trabajar las emociones,
la comunicación y fortaleció el diálogo, y el eje lingüístico permitió mensajes claros y educativos. Como futuro docente, esta experiencia nos deja una enseñanza importante. Educar también implica formar personas capaces de convivir, dialogar, respetar y resolver conflictos de maneras pacíficas. Las escuelas y la comunidad deben trabajar juntas para promover una cultura de paz que empiece desde el hogar. En conclusión, la campaña En mi familia hablamos con respeto fue una propuesta significativa porque permitió sensibilizar a la comunidad sobre la no violencia familiar, promover el respeto y fortalecer la convivencia pacífica, aunque todavía existen retos y resultados que muestran que este tipo de campañas son necesarias para seguir construyendo familias más unidas, efectivas y libres de violencia. Muchas gracias.